hoy. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. A ver, me voy a meter en un tema un poco complejo, medio técnico, pero me parece que vale la pena tratar de entenderlo. Vamos a hablar un poco del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura surge de la reforma a la Constitución del año 1994. En aquel tiempo Carlos Menem gobernaba, quería ser reelecto, tenía mucha popularidad por la convertibilidad y el 1 a 1, que explota justamente en el 2001, en los sucesos de los cuales se están por cumplir tan trágicos 20 años. Pero Menem gobernaba, era muy popular y quería la reforma a la Constitución para permanecer 4 años más por lo menos en el poder. En ese momento se autorizaba un solo mandato de 6 años. Menem quería la reelección, Alfonsín, en una de las decisiones que más le iba a costar en términos políticos, se pone a negociar con Carlos Menem y dice, bueno, ok, vamos a una reforma a la Constitución. Raúl Alfonsín decide, es inevitable, acá va a haber una reforma a la Constitución, prefiero ver qué cosas le saco. Y entonces se reúne privadamente con Menem y empieza una negociación. Entonces acuerdan qué se va a reformar de la Constitución. Y Alfonsín dice, bueno, ¿qué me vas a dar a cambio? De alguna manera lo estoy simplificando. ¿Qué me vas a dar a cambio de que yo te dé a vos la reelección? Y ahí es a partir del momento en el cual empiezan 2 mandatos de 4, desde la reforma de la Constitución de 94. ¿Qué quería Alfonsín? Esto es muy interesante. Alfonsín, por su experiencia, había convivido con un Senado mayoritariamente peronista, porque los gobernadores eran todos peronistas y en el Senado se refleja la representación de las provincias. Y entonces le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. En lugar de 2 senadores por la mayoría, va a haber además un senador por la minoría en cada una de las provincias. Al incorporar 24 senadores más en ese momento, Alfonsín hizo algo que, si uno lo mira desde lo que está pasando hoy, efectivamente le dio el resultado con el tiempo que él esperaba. Hoy el peronismo, por primera vez desde el 83, de la vuelta a la democracia, no tiene la mitad más 1 de los senadores, fruto de la reforma a la Constitución en la que Alfonsín quería darle un poco más de preponderancia a la oposición y menos al peronismo. Después hizo otra cosa. Por el Senado pasaba la comisión de acuerdos en la que se elegían a los jueces. Y Alfonsín dice, bueno, ¿cómo hago para quitarle al peronismo el peso también de ser quienes eligen a los jueces y de tal manera controlar también el Poder Judicial y cómo se mejora la calidad del Poder Judicial? Alfonsín toma entonces, en ese momento, un modelo que viene de Europa, que es el Consejo de la Magistratura, que es crear un órgano que está integrado por jueces, académicos, representantes de los magistrados, le agregan también representantes del Poder Legislativo y del Ejecutivo, y dice, bueno, vamos a tratar de mejorar lo que tiene que ver con la designación y la sanción y control de los jueces, creando este organismo que es el Consejo de la Magistratura. Bien, entonces en la Constitución queda escrito que los jueces van a ser elegidos y en todo caso removidos por el Consejo de la Magistratura. Después de que se sanciona la nueva Constitución, se escribe la ley, porque la Constitución solo dice que ahí tenía que haber equilibrio. ¿Qué quiere decir equilibrio? ¿Cuántos de unos, cuántos de otros? Ahí empieza el despelote. Entonces primero sale una primera ley del Consejo de la Magistratura que dice van a ser 20. Y en esa representación de 20 eran el poder, digamos, del Poder Ejecutivo, del Poder Político del turno, quedaba un poco diluido. Cristina Kirchner en el 2006 dice, no, esta ley no funciona, vamos a cambiar la composición del Consejo de la Magistratura. Y la lleva a 13. De estos 13 lo que pasa es que cambia la relación de fuerzas y hay más representantes de la política que de los abogados y los magistrados. Bueno, entonces ahora, después esto va a la justicia a ser revisado para ver si está bien o está mal, si cumple con el requisito de equilibrio que establece la Constitución. Y lo que hizo la Corte ayer fue, después de muchos años, pues estamos hablando de una reforma del 2006, ¿no? La Corte ayer agarra y dejan firme un fallo que le dice, no, esto está mal. Esto no es una representación equilibrada, que el Congreso sancione una nueva ley. Fíjense la complejidad, porque eso es una república, ¿no? Es donde hay 3 poderes que tienen que funcionar de manera independiente, el Ejecutivo, que es el que propone cómo tiene que ser la ley, el Legislativo, que la aprueba o no, y en este caso el Poder Judicial, que está involucrado determinando si esa ley es o no constitucional. En esta tensión entre los 3 poderes, la Corte ayer le dijo al Congreso, no, esta ley que ustedes sacaron no respeta la Constitución. Un
un despelote ahora, porque ¿qué hay que hacer? Sacar una nueva ley que respete supuestamente el equilibrio de poderes. La Corte dio para esto un plazo de 4 meses y en realidad este organismo que nunca terminó de funcionar como Alfonsín lo había imaginado, además se volvió en un organismo también que tiene un presupuesto enorme, de muchas prebendas, poco transparente. En lugar de ser el lugar que iba a transparentar y mejorar la calidad de las designaciones, terminó siendo un organismo en el que solo están todo el tiempo, todavía hoy, la reforma del 94, peleándose sobre cómo va a funcionar. Y el resultado, y el fallo de la Corte un poco lo dice también, es que en esta trabazón permanente en la que cuesta mucho que unos tengan mayorías en determinados momentos, lo que ocurre es que el 30% de los juzgados en Argentina están vacantes. Entonces, cuando a la Corte va Martín Soria, el ministro de Justicia, y lo arreta, le dice, porque la Corte es morosa, entre otras cosas, y la mesa judicial de Macri y todo, lo que le contestan también es, tengo el 30% de lugares sin cubrir, porque funciona mal o funciona muy trabado el Consejo de la Magistratura. La verdad es que es un verdadero problema, pues uno de los problemas de fondo, que esta institución, nacida de la reforma del 94, con la idea de mejorar realmente el funcionamiento del Poder Judicial, nunca lo logró porque sigue muy trabada la discusión entre los tres poderes respecto de cómo tiene que ser, y esto después se traduce en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que funciona realmente muy mal.